Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana. Laura Muinelo, responsable de la unidad de análisis de la biopsia líquida. Yo creo que es algo que hemos descubierto en los últimos tiempos y que está ya muy presente en nuestras vidas. Es nuestra primera invitada de esta noche. De esta forma, nosotros también queremos sumarnos aquí a esta campaña tan intensa que se ha hecho desde el grupo de investigación de Oncomed, que yo creo que ya se ha metido en nuestras vidas. Laura, buenas noches. Buenas noches. Bueno, quedan muy poquitos días para acabar la campaña y yo quería que nos contases un poco, bueno, en qué ha consistido, de dónde habéis salido, porque yo creo que muchos os hemos descubierto un poco a raíz de esta campaña de movilización, que se ha hecho sobre todo para recaudar fondos, apoyando a un proyecto muy concreto, pero también para darse a conocer, y nos ha quedado claro que desde Santiago se están haciendo cosas muy punteras en el mundo de la investigación. Pues bueno, el grupo de investigación ya lleva 9 años haciendo aquí investigación en Santiago, dentro del grupo de Oncología Médica Translacional, dentro del grupo del Servicio de Oncología Médica. Y una de las líneas prioritarias desde el principio ha sido avanzar en el estudio de biopsia líquida. Biopsia líquida, bueno, seguro que mucha gente ha estado estos días oyendo hablar de biopsia líquida, incluso gente por la calle nos podría definir qué es, pero bueno, es un conjunto de técnicas que nos permiten analizar el material tumoral que está en fluidos biológicos. Normalmente hablamos de sangre cuando hablamos de biopsia líquida. Y la aplicación principal en oncología es eso, que nos permite caracterizar los tumores de una forma menos invasiva que la biopsia de tejido, y se puede hacer este estudio de forma dinámica, de forma secuencial, cada X tiempo, cada mes, cada 2 meses. Podríamos coger una muestra de sangre y analizar pues, si en ese momento el tumor tiene una mutación, si expresa una proteína, y en base a eso los oncólogos esperamos que puedan escoger mejor los tratamientos y que, bueno, que los pacientes tengan menos efectos secundarios y las terapias sean más efectivas. Hablamos además de cáncer, que es una palabra que forma parte de nuestra vida, nos llega a todos. ¿Creéis que eso ha sido también fundamental a la hora de que hayáis tenido tanto éxito? Sí, bueno, yo creo que, bueno, además de hacer investigación en un campo puntero, trabajamos en oncología y todo el mundo está sensibilizado con el cáncer, porque bueno, seguro que a muchos de nosotros nos ha tocado de cerca, y si no, también somos conscientes de que tenemos probabilidades de que nos toque. Entonces, en ese sentido, es una enfermedad que preocupa a la gente y no ha habido que concienciar a la gente, porque la gente ya está concienciada de que es importante buscar alternativas para luchar contra el cáncer. Lo que sí ha sido quizá todo un descubrimiento es descubrir vuestro propio grupo, ¿no? Porque supongo que a nivel de investigación sí sois muy conocidos, os movéis en vuestro ámbito, pero digamos que en la sociedad de repente hemos visto que tenemos en el clínico un grupo que se dedica específicamente a esto para investigar y que está en primera línea de avances de investigación. Sí, bueno, en el ámbito científico, a nivel de Galicia, pues nos conocemos un poco todos y sabemos en qué trabajamos, pero sí es cierto que a nivel social, para gente que esté ajena a lo que es el ámbito científico, pues es difícil, ¿no?, el llegar a conocer qué grupos están liderando investigaciones desde Galicia, y en este sentido obviamente la campaña ha ayudado a que la gente conozca que hay un grupo de investigación en Santiago, en el clínico, y que trabaja en biopsia líquida y que además necesita dinero para llevar a cabo un proyecto de investigación. Bueno, son muchas cosas que creo que durante la campaña la gente ha podido conocer de nosotros.
Y ponerle rostro a los que investigan. Sí. Supongo que os dirían en más de una ocasión, pero qué jóvenes sois, ¿no?, para investigar. Sí, bueno, la verdad es que el grupo es un grupo bastante grande, somos cerca de 50 personas y ahí, bueno, desde gente más senior a estudiantes que acaban de acabar la carrera, pero en general sí que en investigación la media, por lo menos en nuestro grupo de investigación es baja, la media de edad. Y la verdad es que muchas veces el trabajo de investigador pues, no es muy apreciable hacia el exterior y en este caso sí que es cierto que nos hemos hecho visibles y la verdad es que es muy gratificante cuando se acerca la gente, cuando vamos a dar charlas y te agradecen el trabajo que estás haciendo y te dan ese feedback sobre lo que les importa que nosotros trabajemos en esto. La verdad es que es algo muy positivo de la campaña y que a veces esta profesión es complicada porque hay problemas de financiación y porque la carrera del investigador no está lo necesariamente estructurada y aceptada y la respuesta de la gente a la campaña pues sí que es muy positiva para nosotros para seguir poniendo esfuerzos en nuestro trabajo. Es que sí, es verdad que yo creo que si se lo planteas y le formulas esta pregunta a cualquiera, todos te diremos que es imprescindible la figura del investigador en la sociedad, pero luego es como que la tenemos poco presente, ¿no? O sea, no diría poco valorada, no me atrevería, pero sí poco presente. Sí, bueno, supongo que también porque estamos allí encerrados en el laboratorio. ¿Cómo ha sido la experiencia de salir precisamente del laboratorio? Bueno, realmente sí que somos un grupo que intentamos ya de antes de la campaña pues ir a hacer charlas a colegios para hacer difusión de nuestro trabajo y que los niños también vean que hay una carrera que es la de investigador y que también es interesante. Pero bueno, que para nosotros ha sido una novedad el encontrarnos pues, en festivales o en platos de televisión como este, pero es una experiencia positiva y sobre todo nos da la oportunidad de divulgar nuestro trabajo y que la gente se conciencie de que apoyar la investigación es importante, en oncología muy importante y también en otros ámbitos. Decíamos que yo creo que ha tenido un gran éxito a nivel social. Yo creo que así como conjunto de la sociedad nos hemos volcado mucho en la campaña. ¿Esperabais esta respuesta? Esperábamos una respuesta positiva porque también somos conscientes de que trabajamos en un campo que a nosotros nos preocupa y que a la gente obviamente también, pero no nos imaginábamos una respuesta tan grande y sobre todo las iniciativas que se han ido organizando en toda Galicia de forma independiente, siempre consultándonos y comentándonos qué se iban a hacer, pero es gente que cree que es una buena causa y emplea su tiempo y su esfuerzo en organizar estas actividades y recaudar dinero para el proyecto. Y en ese sentido, la verdad es que es impresionante la respuesta de la gente. Bueno, hablamos de fondos que nunca son suficientes y que de hecho esa falta de recursos es lo que a vosotros en principio os hizo movilizaros, salir a la calle y no dejar ese proyecto aparcado por falta de financiación, ¿no? 500.000 euros es lo que se necesita y estábamos en 380.000 es la última actualización, sí. Quedan muy pocos días, queda todavía, hace falta todavía más dinero, más recaudación, pero aunque la campaña se acaba ya, y esto es muy importante, hay esa cuenta que va a seguir abierta y que está esperando recibir más aportaciones. Dejaréis de ser a lo mejor tan visibles y que se vea más, pero que sí se podrá seguir colaborando. Sí, bueno, la vía de donaciones a través de la Fundación Ramón Domínguez es una vía que siempre ha estado abierta. Lo que pasa es que en concreto esta campaña para este proyecto pues tiene pues este tiempo que estimamos 90 días. Aunque acabemos con la campaña de difusión, la cuenta seguirá abierta. Hay iniciativas que se van a hacer pues en unos días, pero ya terminada
la campaña y esa aportación seguirá teniendo cabida. Bueno, pues esa aportación que vamos a poner ahora también en el printer para que todo el mundo sepa que todavía puede colaborar con la campaña, puede hacer esas donaciones a través de esta cuenta corriente y que esperemos que alcancen los 500.000, que todo el mundo se haya concienciado, que os haya conocido y se haya acercado un poco más al trabajo que hacéis. Y también, desde luego, desde Los Elegantes va a tener un papel fundamental porque todo el mundo podrá colaborar, los que acudan a nuestra gala. Y es nuestro pequeñísimo grano de arena, que no es nada, pero que ahí está. Sí, no, al final en esta campaña vemos que no hay pequeñas aportaciones, que todo suma y que pequeñas iniciativas han encadenado otras iniciativas más grandes, y eso es lo bonito, que todo el mundo con su posibilidad aporte y colabore. El eslogan de la campaña ha sido colabora, y la verdad es que la colaboración ha sido evidente en todas las iniciativas. Bueno, pues esperemos que se sigan sumando también, y a mí me gustaría muchísimo dar ese titular de lo hemos conseguido, y hemos llegado ahí, ¿no? Laura, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros contándonos todas estas cosas. Gracias a vosotros por el apoyo y la difusión. Pues nosotros seguimos ya, y como siempre en los últimos tiempos vamos a ver más cosas de esa gala de Los Elegantes, en esta ocasión con dos invitados muy especiales que me acompañan hoy. Pues hoy hablamos de elegantes también en nuestra cuenta atrás, porque nos queda ya muy poquito para ese gran día, esa gran noche, 19 de abril, en el Hostal de los Reyes Católicos, y hoy con dos invitados que a mí, voy a reconocer que me hace especial ilusión. Yolanda Albelda, buenas noches. Hola Ana, buenas noches. Y Quique Piñeiro. Bueno. Iba a decir mi Quique Piñeiro. Bueno, dos grandes amigos a los que además estoy súper agradecida, no solo de que estén hoy aquí, sino de que también van a estar presentes esa noche y con un papel muy relevante. Yolanda, además, que ha estado más veces en la gala, este año se estrena como patrocinadora con un premio Naturalidad. Ella es la directora técnica de la Clínica de Medicina Estética Yolanda Albelda, y te has animado directamente a dar el premio Naturalidad. Sí, no podía ser de otra manera. Después de acudir unos años sucesivos a las galas y ver, bueno, pues que cada día tienen más importancia, la gente, bueno, me encanta que acuda a ella de una manera masiva, súper arreglada, súper puesta, divertida. Bueno, dije, aquí tengo que estar yo, o tenemos que estar nosotros como equipo, ¿no? Y además nos dedicamos a la belleza y a la salud, entonces teníamos que estar de alguna manera, ¿no? Presentes. Yolanda, ¿por qué el premio Naturalidad? Cuando te planteas, bueno, vamos a entregar un premio y a colaborar y a estar presentes de esta forma, ¿por qué elegimos ese premio Naturalidad? Le dimos muchísimas vueltas, tuvimos varios adjetivos que no sabíamos por cuál decantarnos. Tú sabes que estuvimos ahí dándole vueltas, ¿no? Y porque intento plasmar en ello la filosofía de la clínica, ¿no? De nuestra clínica en concreto y de la medicina estética en general. Porque muchas veces cuando hablamos de medicina estética la gente se queda, ¿realmente qué es lo que hacen? ¿Es estética? ¿Es medicina? Es un poco de todo. Es estética, es medicina, es aparatología, es conocimientos, es salud, es belleza, pero sobre todo es armonía y naturalidad y, como siempre digo yo, menos es más, ¿no? Cuando la medicina estética está bien hecha no se nota, tiene que ser muy natural. Y además, para mí, la sencillez y la naturalidad es sinónimo de elegancia. Entonces, ¿dónde vamos a estar mejor que en los premios elegantes, no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, ¿no? ¿Dónde vais a estar mejor? Claro. Bueno, se hace esta lista de 50 finalistas que han sido elegidos por un comité de expertos en moda, en imagen y en protocolo, y supongo que una empieza a echar sus cálculos y ¿ha estado difícil la cosa? ¿Ya lo tenéis decidido? Pues estamos ahí, tenemos varias opciones, porque en el premio Naturalidad, claro, es una palabra muy amplia, engloba mucho. Intento buscar un poco naturalidad de rostro y cuerpo, de movimientos, de saber estar, entonces tenemos ahí varios nombres
que desde luego no voy a decir. Hombre, pero, sorpresa, sí, porque sorpresa, the entonces winner is. perdería el encanto, pero tenemos ahí varios nombres, masculinos y femeninos. Casi seguro tengo claro a quién, pero bueno, estamos ahí. Estás ahí. Y desde luego cumple el canon, ¿eh? O sea, al 100%. O sea, que hay varios candidatos que encajan. Sí. Quique, otra vez a la gala. Bueno. Quique, que además se estrenó dando un premio. Sí, porque bueno, la gala yo lo veo desde mi punto de vista, ¿no? Al final, de cocinero. La gala para mí, aparte de que bueno, es la gala elegante, es de que ves mucha gente, digamos, pues eso, con ese punto elegante, natural, como decías, sí. Pues para mí también es un reflejo de la sociedad, ¿no? Que acabe pues combinando un cocinero, pues una persona de estética, diferentes ámbitos de la sociedad, donde todos también al final nos da el momento ese distendido de conocernos, de poder pues un poco charlar de cosas diferentes a lo que haces diariamente dentro de cada uno de nuestros sectores. Yo cuando fui tengo que reconocer que me costó un poco entrar por el tema de mi forma de ser. Sí. Y ya desde el primer minuto pues ya me cogió por ahí, pues en este caso fue Mariana, que fue muy amable y me puso con el grupo que iban ellos y estuve integrado, y entregar el premio fue nervioso pero muy bonito. Y bueno, y este año pues si el trabajo lo permite estaremos por allí, que ya hay algún aliado por ahí también para hacerme sentir cómodo, que ya se verá si al final... Bueno, a mí me hace muchísima gracia porque Quique, que ya ha estado en nuestro programa, es uno de los cocineros más conocidos. En a Horta do Obradoiro él es como, vamos, la alegría de la huerta del Obradoiro. Bueno, cuando uno es feliz en lo que hace, debe transmitirlo y... Pero tú eres muy buen en relaciones públicas y muy extrovertido y... Porque a ver, cada persona que viene a tu casa, que te elige, ya sea para tomar un vino, para cenar, para comer, pues al final te ha elegido. Entonces, que esté en nuestra casa, la sensación es de que esté en la suya también y de que nos vea felices, que al final es para lo que trabajamos, para hacer felices a los demás y para ser felices nosotros mismos, cada uno en nuestra profesión. Entonces es un poco lo que intentamos transmitir, no solo yo, sino todo el equipo. A lo mejor yo, bueno, voy un poco más suelto, porque es también mi personalidad. Vas a leer hasta que llegan los tal, a los elegantes. Sí, y bueno, no hay nada más bonito que tener un restaurante chiquitín como el nuestro, que es diferentes espacios y que al final ver lo que va funcionando, eso... bueno, más de lo esperado incluso. Entonces al final cada persona que viene lo que intenta es ser agradecido, igual que ellos son con nosotros cada vez que nos visitan, o en este caso cuando vienes tú, o espero que vengas. Por supuestísimo, no lo dudes. Dentro de la gala nos queda un poco no, muy cerquita, sí, del Hostal de los Reyes Católicos, que además es un sitio donde trabajé hace un montón de tiempo, no digo los años para qué tal. Para que nadie empiece a calcular. Donde, aunque cocinaba también para clientes, sobre todo cocinaba para el propio, que le llamamos allí la familia, ¿no? Que estaba en los turnos donde se hacían desayunos, donde empiezas desde un poco ayudante de cocina, como hay que empezar las cosas desde abajo, y donde desde recepción, pasando por cocina, camareros con Marcelino, dirección, o sea, le tengo muchísimo cariño. Yo me siento en mi casa cada vez que voy al hostal. Bueno, yo como sabía que Quique también estaba en su casa, tiré de él, y Quique es de las personas claves este año en la Gala de los Elegantes, porque, bueno, fuimos salvando obstáculos. Equipo de camareros que nos va a ayudar este año y que a mí me hace muchísima ilusión, y lo digo desde aquí, porque también es muchas veces como que uno no se fija tantísimo en el servicio, sobre todo cuando hay una gala de estas dimensiones en las que somos 350 personas, y vamos a tener el equipo de camareros que son estudiantes donde empezaste tú. Sí, a ver, cuando charlando, pues me comentabas lo de la gala. Siempre que se pueda ayudar hay que intentarlo. A veces no sale, otras veces sale. En este caso, pues no es cosa mía, sino que yo sirvo de nexo entre dos puntos que yo creo que salen, en este caso, beneficiados, que es la gala y es la escuela donde estudié, que le tengo muchísimo cariño, que es Lamas de Abade. Entonces el CIF Compostela o Lamas de Abade
se interesa también por poder hacer un servicio que a ellos le viene muy bien, como un ensayo real o una práctica real, donde va a ser un servicio de un pequeño cóctel, ¿no? Un detalle que se hace en la gala, y desde Ramiro, que fue con el que contactamos, yo simplemente hago de nexo de los dos lados. Llegasteis a un acuerdo, me parece interesante para las dos partes, y para mí es un orgullo que pues, el CIF Compostela o Lamas de Abade esté presente en la gala de elegantes, y ver a los alumnos con sus nervios y con sus cosillas, y que creo que lo van a hacer genial, porque ya están haciendo diferentes cosas, y cualquiera de las dos escuelas de hostelería, tanto el Centro Superior de Hostelería como Lamas de Abade, creo que conviven en buena armonía y que salen buenos profesionales de cualquiera de los dos. Lógicamente, pues en la Horta Obradoiro, de hecho, es un reflejo de las dos escuelas de hostelería que hay en Galicia, en Santiago de Compostela, que Eloy estudió en el Centro Superior de Hostelería, yo en Lamas, y somos enemigos y amigos íntimos al mismo tiempo. Tenemos dos puntos de vista muy diferentes, y creo que eso es muy positivo para el local. Eso al final enriquece, ¿no? Los puntos de vista diferentes, sí. y yo creo que es positivo. Sí, porque si vamos los dos en el mismo sentido, que es que a Horta Obradoiro vaya creciendo, que sea un restaurante donde hay que ir mejorando pasito a pasito, donde se empieza desde abajo, pero que al final él, con su preparación, y yo, aparte de, en el CIF Compostela también tengo formación, el resto pues marché fuera de Galicia 10 años y me seguí formando siempre, y al final esa combinación de, un poquito más viejete yo, el más joven, pues esa combinación de edades, de formación y de formas incluso de ver la cocina, enriquecen el restaurante, eso es lo bonito. Bueno, hay gente que nunca envejece, y tú eres una de ellas. Bueno, porque ¿verdad, tener Yolanda? poquita barba O, es o sí, ¿o qué le hacemos? no Los tengo chicos ni se idea. preocupan... No tengo ni idea de la edad que tiene, pero bueno. Los chicos se preocupan cada vez más de estos temas de... Sí, de salud y en de general, belleza. sí, en general, hombre. Siempre se ha pensado que es más algo de chicas, ¿no? Y las chicas somos como un poquito más exigentes con ese tema, pero cada vez los hombres se preocupan más por su aspecto físico, y cuando digo físico es rostro, cuerpo, forma de vestir, estilo, y sí que cada vez acuden mucho más. Si tendríamos que hablar de porcentaje, pues a lo mejor sería un 70-30, ¿no? 70 mujeres, un 30 hombres, pero va en aumento, y cada vez más, y hacer sus tratamientos, y cuidarse, y pensar en la salud desde dentro. Y muchas veces, mira, es muy, muy gracioso, porque algunos de mis pacientes vienen porque las mujeres les dicen que tienen que venir, y lo notas enseguida. El que viene muy convencido, o el que le preguntas y no sé, no tengo muy claro por qué estoy aquí y yo, pero vienes por la cuperosis, depende del problema que tengan, ¿no? Y dice, no, es que me dijo mi mujer que tenía que venir, pero te das cuenta de que volvemos a lo que decías tú antes, ¿no? Cuando tú sabes transmitir las cosas, cuando le cuentas con sencillez lo que haces, lo que puedes conseguir, y que no estás hablando de nada invasivo, que lo que estás hablando es de mejorar desde dentro. O sea, ya no solamente es el aspecto físico, sino estar sano desde dentro, porque eso lo vas a transmitir también exteriormente, enseguida lo entienden. Y la diferencia con las mujeres es que cuando un hombre dice sí, es sí. O sea, si un hombre a un tratamiento que le presentas, o a un protocolo de trabajo, te dice sí, no pone en duda nada. O sea, lo hace. Las mujeres somos más de, es que miré por internet, es que mi amiga del cuarto me dijo, es que me... Entonces, a lo mejor está hablando contigo, lo tiene muy claro, pero después va a casa y le da vueltas. Claro, porque es, bueno, y a lo mejor, y el quizá, eso no. En el hombre es, mira, tienes que hacer esto, el protocolo es esto, tienes que llevarte estas cremas, lo hace todo. O sea, le puede costar más o menos arrancar, pero cuando lo hace, y los resultados son fantásticos. También tienen fama de ser más constantes. Por eso te digo, igual les cuesta más entender el concepto. Por ejemplo, yo ayer a un paciente le hablaba de que le había mejorado la textura de la piel con una aparatología que tenemos de vanguardia, y claro, el tío me miraba como aquello era ciencia ficción. O sea, tú a una mujer le hablas de textura de la piel y te lo entiende a la primera. Es decir, gamas de poro colores, abierto, estamos en otra gamas de... onda. Y entonces yo le conté eso. Le dije, claro, ¿cómo voy a intentar explicarte yo a ti lo de la textura de la piel cuando vosotros es azul claro o azul oscuro? O sea, y la mujer es azul bebé,
azul cielo, azul Klein, azul... Y me miraba y me decía, tienes toda la razón. Pero cuando tú le muestras la evidencia y le dices, mira, esta era tu piel antes, esta es después, ahí ya cambia. Pero es verdad que lo hacen y son más constantes a lo mejor. Y son más fieles, también es verdad. La mujer a lo mejor es, oye, es que me ha dicho fulanita de tal, que en tal sitio me va muy bien aquí, pero voy a ver si allí me dan un plus de... que luego el plus no existe, o es blanco o es negro, o sea, es que... Pero sí, en los hombres cada vez más, de lo cual me alegro mucho. Espero que por ahí... Yo soy lo iba a comentar, yo soy la excepción que confirma Bueno, la regla. nada. Constante, Soy un desastre a nivel, bueno, pues cambiarlo, a nivel estético, cambiarlo. no por nada, porque bueno, pues la forma de ser mía, de la dedicación a la cocina y esas cosas, pues tampoco me permiten todo lo que quisiera. También a veces la propia agenda diaria. Sí, es complicado, pero bueno, o por tengo desconocimiento. ahí, me pasaré por la clínica, nunca se sabe, y gracias que tengo a Bernardo, que me salva la vida de vez en cuando, que tendré que pasar antes de ir a la gala por lo menos para que arregle este desaguisado del pelo. Entonces, bueno, pues al final sí, hombre, yo creo que la imagen es muy importante. Yo no soy de los que cumplo, pero por eso hay que ponerse algún día, ¿no? Pues igual que yo te digo que vengas al restaurante, pues nunca se sabe. Yo también seguramente pasaré a visitar, pero bueno, no sé si podréis hacer mucho, porque vamos. ¿Cómo que no? Menos es más, ya sabes mi máxima, ¿no? Y es buscar un poco la armonía bueno, y muchísimas veces tú en un plato no buscas solamente lo estético, ¿no? Y que quede bonito, sino que sepa bien. Y si encima es saludable, muchísimo mejor. Sí, está claro. Pues aquí buscamos un poquito también. Pero bueno, todo yo me imagino eso, ¿no? que... Pero al final es muy parecido, fíjate. Sí, pero es la conjunción pero yo me imagino de todo, que ¿no? cuando entra una persona en vuestra clínica, pues verás una dificultad de nivel 1 o de nivel 10, ¿no? Dices, vale, a ver por dónde empiezo. Pero Pues si cuando tienes entre yo, pues un poquito pones de el nivel 10. predisposición y crees, tú lo decías, yo al final estamos aquí, estamos en las redes sociales, tenemos que vender lo que hacemos porque si no, no llega al público, ¿no? Pero al final lo que hay que hacer es hacerlo bien. Exacto. Y creer en lo que haces y transmitirlo. Y cuando yo te comentaba que soy enóloga, ¿no? Y cuando yo pues a mis alumnos, ¿no? Con 18 años les hablaba de las virtudes del vino y les hablaba de una cata de vino y lo máximo que habían probado el vino era en Calimocho, como, vamos, sí, había tenido mucha suerte. Y cuando te venían después de unos meses y te decían, mire, profe, es que yo hoy descorcharon un vino en mi casa y les empecé a describir los aromas y huele a viña o a melocotón recién cogido o a desván de la abuela. Cuando un alumno con 18 o 19 años había pasado de beber el calimocho o no beberlo a probar un vino y saber describirlo, decía, joder, qué bien lo he sabido transmitir. Pues esto es un poco lo mismo. Cuando tú vengas a la clínica y sea capaz de que tú veas el otro lado de la moneda, ¿no? Sí, o que cuando estés presentando un plato o estés haciendo tu cocina, como sabes hacerla, y dices, y estés hablando con el cliente y le estés contando las características del plato y digas, mira, a este le venía fenomenal rellenarse esa arruguita que tiene en el entrecejo. Es que habremos hecho muy bien nuestro cometido, ¿no? Bueno, ya quitó el primer defecto, me parece bien. Omitió la nariz, cosa que agradezco. Yo creo que hay cosas que... No, es que ya has visto que no he hablado de eso, porque nunca hablaría de eso. No te preocupes. Yo intento transmitirlo, pues eso, en el plato, no sé, un poco el cariño cuando haces las cosas cocinando, intento transmitirlo al comensal, pues eso, dentro de los sabores, de la presentación del plato, de un montón de factores, pero bueno. Es un mundo que me apasiona. Pero nunca es tarde. Que me apasiona. Nunca es tarde. Como buena enóloga, o sea... De todas formas, es verdad que yo creo que la clave está un poco en todo lo que habéis dicho, ¿no? Que es muy curioso los puntos en común que al final... Sí. Y no teníamos ninguno al principio. No, parecía que no. Era como, ¿qué hacemos? Parecía que no, sí. Fue curioso. Pero sí que es verdad que yo creo que al final es lo que transmite las personas como vosotros, en lo que también coincidís, es en la pasión por lo que hacéis, ¿no? Y en el convencimiento y en la confianza que tenéis en el producto, por decirlo de alguna manera, que yo creo que al final es la clave de todo. Sí. Pues pasión también vamos a tener y mucha por esa gala Elegantes 2017, 9ª edición ya. Hemos ido avanzando y creciendo mucho y sumando
muchísimos amigos a nuestra causa, como Quique Piñeiro de Aorta do Obradoiro, no sin ti este año, por favor, y como Yolanda Albelda, directora técnica de la Clínica de Medicina Estética Yolanda Albelda. Yolanda Albelda. Yolanda Albelda, que además este año se suma con Premio Naturalidad, que yo creo que es maravilloso, y le quedan unos días aún duros dándole vueltas a ver a quién se lo va a dar. ¿Modelazo preparado, Yolanda? Por supuesto, no podía ser menos. Pues allí estaremos los tres. Muchísimas gracias por haber estado aquí y sobre todo por sumaros a la gala. A ti, Ana, por invitarnos. Gracias. Y nosotros seguimos hablando de moda reciclada, de gala elegantes y de muchas cosas más en el programa de hoy. Pues hablar de moda reciclada siempre es un placer y hoy también de elegantes con Carmen Pichel, una de las personas que siempre tiene mucha presencia en ella. Hoy otra vez compartiendo un plato contigo. Ay, Ana, mira, yo estoy, vamos, feliz. Es que es otra historia, ¿sabes? Cuando ya estamos aquí ya es otra historia. Este curso que Carmen vuela sola en su sección. A ver, y que estoy encantadísima de que me hayas dado esa confianza y de ser capaz de hacer lo que estoy haciendo, que me parece increíble, porque para los que nunca han estado delante de las cámaras es durísimo. Yo, vamos, pero sí, pero estoy feliz de haberlo logrado. O sea, muchísimas gracias por forzarme a hacerlo. Tú puedes con esto y más, yo te lo dije. Sí, bueno, esa confianza, una directora que da tanta confianza. Gracias, Ana, muchísimas gracias. Sí que me la das esa confianza. Pues yo uní Primavera, Gala Elegantes, Carmen Pichel y dije, me cuelo en su sección para compartir con ella. Premio Estilo otra vez este año, Carmen. Ay, sí, bueno, me encanta estar ahí, me encanta que me des ese huequecito para estar ahí y hablar un poco de estilo y nombrar a gente estilosa, de la muchísima que hay, de la que están nominados, que bueno, qué difícil. ¿Cada año más difícil? Yo creo que sí. Todos vamos aprendiendo muchísimo de cómo vestirnos, de cómo caminar por la vida. Y entonces yo creo que cada vez hay más estilo. También es cierto que Santiago cada vez va creciendo, Elegantes crece muchísimo más, ya no es Santiago, es todo Galicia y más. Entonces ya es muchísima gente y es, claro, cuantos más suma más estilo y es mucho más difícil, pero vamos, sabemos que todos los nominados son estilosos y entonces a partir de ahí, bueno, se haga lo que se pueda. Bueno, pues con Carmen Pichel también estaremos ese día 19 de abril en el Hostal de los Reyes Católicos, ella entregando el premio Estilo a las personas, a los nominados que ella considera que se merece ese título. Y tiempo para hablar también de moda reciclada. ¿Con qué nos sorprendes hoy, Carmen? Pues hoy es que, bueno, traigo una cosa muy importante. Cuando llegó Alicia a mi taller y me propuso, dice, mira, tengo esto, ¿y qué podemos hacer con ello, Carmen? Porque, bueno, como tú bien sabes, esta sección que yo adoro, porque creo que es tan importante para este mundo que hay que cuidar, ¿no? Y que a la vez nos permite cuidarnos. Y esto es uno de los cuidados que además es recíproco, ¿no? Porque Alicia me dice, ¿qué podemos hacer con esto? Que me gusta mucho todo el colorido que tiene. Y lo tengo ahí, era un jersey y ahora ya me cansé de ponerlo, ¿qué podemos hacer? Y entonces digo, esto me encanta para hacer un vestido, un mini vestido. Y entonces eso es lo que traemos, un mini vestido que nació a raíz de un jersey que era de punto de ganchillo, de cuadraditos de esos, cuando empiezas a hacer ganchillo, que es facilito, que se hace con lana y que casi todos tenemos algo por casa, o no, pero bueno, que en todo caso. Pues vamos a ver con Carmen Pichel cómo se reconvierte ese jersey en mini vestido. Venga, que os lo cuento, porque es facilito, ¿eh? Vamos a ver. Es facilito según cómo se pille, pero yo creo que casi nos podemos atrever todos, porque por una parte sí que está hecho a raíz de ese punto de ganchillo, de ese cuadrado que pertenece a una espalda del jersey, pero que podemos hacerlo con cualquier otra historia que tenga ese punto de color. Realmente necesitamos un rectángulo que tenga, pues, bueno, según la talla que usemos, pues unos
45 o 50 centímetros de ancho por unos 60, 70 de largo, ya está. Con ese rectángulo vamos a hacer un trabajo increíble. ¿Qué es esto? Que eso que vemos en esa primera foto, lo que vamos a lograr y a dónde vamos. Entonces, ¿qué necesitamos para llegar a este mini vestido? Bueno, necesitamos una camiseta negra, sin más, una camiseta que si no es de sisas le cortamos la manga porque yo creo que es importante que sea de sisas, sin manga, y nada, y un escote, pues el que tengamos, en este caso es redondo. Entonces, ¿cómo le vamos a dar toda esa importancia? Que además es que digo, pues lo voy a llevar ahora justo antes de elegantes porque sería un estupendo vestido para llevar elegantes pues con unos leggings de encaje, por ejemplo, y estaría estupendísimo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nada, yo elegí unos materiales muy simples, que es ya una tira de plisado, así muy finito, de organza, para darle volumen a la camiseta abajo, darle esa importancia de vestido, un efecto un poco Charleston, y unas cintas de lentejuela, que yo usé tela, por lo tanto doblé y trabajé, y ahí aparecen unas fotos con el doble dobladillo, pero bueno, que esto, si lo queremos hacer más fácil, ya compramos una cinta de lentejuela y ya está. Que por cierto, para saber lo que nos va a llevar un plisado de cinta de lentejuela para ese volante que vamos a poner abajo, que es la medida de la camiseta, pues un plisado siempre nos va a emplear 3 veces más la medida que tenemos. Es que él hace 1 por 3, o sea que podemos multiplicar por 3,5. Es decir, que si es 1 metro de plisado, 3,5 de cinta para hacer solo el fondo y otro tanto para luego cubrir la parte de arriba, que lo que hemos hecho es poner ese volante plisado de entre 15 y 20 centímetros según el largo que queramos darle al vestidín, mejor que sea cortito para que sea muy coqueto y así un poco juguetón, ¿no? Y entonces colocamos el plisado en el fondo, pues más arriba o más abajo según el largo que queramos darle, y antes a ese plisado le hemos cosido la cinta estirando las tablitas para que haga el efecto así como muy vaporoso, con mucho volumen. Que también está la opción que si no queremos tanto volumen dejar el plisado ahí, sin más. A mí me ha gustado ese punto de volumen y las lentejuelas dando brillo, me gustó mucho. Y luego el cubrir justo donde hemos puesto encima el plisado, cubrirlo con otra cinta de estas mismas y nos queda, o sea, como con ese toque de brillo como muy potente el fondo de la camiseta. Ya tenemos un vestido precioso. Si no queremos seguir, ya habríamos hecho de esa camiseta, que por cierto siempre traemos alguna camiseta del programa para convertirla en vestido, ya hemos hecho un preciosísimo vestido con un estilo Charleston, pero precisamente lo que nos trajo aquí, necesitábamos un marco donde colocar ese maravilloso cuadro de cuadros del ganchillo. Entonces, tenemos ese cuadro de ganchillo y lo colocamos justo, más o menos a partir del escote, con que nos llegue justo a donde hemos colocado el volante. Pues eso, según la medida que tengamos, pero que sea rectangular, para que nos estilice. Entonces, justo al borde de donde hemos colocado el plisado, subimos hacia arriba y donde nos quede, ahí estará bien. Y ese rectángulo es sujetarlo a esa camiseta. ¿Qué he hecho yo para que tenga una historia guapa de movimiento? Bueno, es sujetarlo en la parte de aquí, en la parte del escote, que dejamos siempre que lo que sobresalga quede suelto y hace un efecto de volante, aquí un juego en la axila. Bien, para abajo también lo dejamos suelto, entonces vamos sujetando, como esto tiene cuadraditos, pues hacer una sujeción en cada punto donde hace el cuadradito, pues el punto oscuro, por ejemplo. Y a 8 o 10 centímetros del borde lo dejamos sin sujetar, queda una especie de volante. Esto va a hacer un juego al movimiento que nos va a hacer muchísimo más esbeltas, va a estar como muy juguetón, dicharachero, fresco, joven, precioso. Y ya está, ya tenemos un maravilloso vestido que, bueno, para esas ocasiones en las que queremos estar monísimas, ya está. Bueno, para todas las ocasiones, entonces. Para muchísimas. Tenemos ese vestido. Carmen, muchísimas gracias por, como siempre, por estar aquí, por traernos tantas ideas, tanta primavera, por compartir con nosotros momentos tan agradables como el de la gala Elegantes. Gracias a ti por concederme este espacio, por poder llegar a tantísima gente, que por cierto, te cuento aquí para que nos escuchen todos, que son muchísimos los que me comentan lo guay que se lo pasan con tu programa y con esta sección también. No lo dudo, con tu sección no lo dudo. Pues nosotros vamos a hablar ahora de belleza y lo hacemos como siempre con Alba Bermúdez. I want you to make up. I want you to make
Pues tiempo ya para hablar de belleza e cosmética, ese universo que como siempre nos trae Alba Bermúdez. Boas noites, Alba. Boas noites, Ana. Bueno, pequeno descansiño a semana pasada e hoxe xa con moitas cousas e Alba ben disposta a xogar. Sí, a facerte xogar. Bueno, pois nada, xogaremos entón, estreando esta primavera e a próxima gala Elegantes 2017. A que vamos a xogar? Bueno, cantas veces non nos pasou de que imos a algún sitio ou de vacacións ou a unha cena ou non sei, un fin de semana ou algo así e que sempre nos olvidamos de algo do noso maquillaxe. Cabeza nos pés, que son eu, moitas. Entón vamos a intentar darlle outra utilidade a produtos que poidamos levar no maquillaxe que nos poidan salvar un pouquiño a vida nese momento. Pois imos alá. Ideal este xogo para as persoas despistadas como a min que teño memoria de pez. Bueno, creo que nos pasa a todos. Eu nunca me acordo de levar todo. Sempre me queda algo na casa. Vamos alá. Vale. Entón, Empezamos pola máscara de pestañas. Que dir da máscara de pestañas? Aparte de como máscara de pestañas. para que podería servir a máscara Sí. de pestañas? Ai, nin idea. Para pouco máis que para a máscara de pestañas. Bueno, pois se a abrimos, utilizamos o produto que ven na máscara, é dicir, o que é a máscara en sí, con un pincel biselado ou con un bastoncillo dos oídos, vale? En último caso, se nos olvidaron os pinceles tamén na casa, podemos darlle como facer o eyeliner, vale? Pero co produto este. Vai ser resistente á auga, vai nos quedar negro, bueno, se a máscara é negra, se é marrón vai quedar marrón, está claro. E vai nos aguantar todo o día, vale? Simplemente eso, con un pinceliño biselado, imos dando forma, ou, no último caso, con un bastoncillo, pois podemos ir aplicando na zona de fora do ollo. Vou apuntando, ou sexa, máscara de pestañas pode servir se non temos a man un eyeliner para facer esa liña sobre o párpado. Eso ou para darlle uns toqueciños ás cejas se vemos que temos algún pelo alborotado. non? Sí. Ou se nos facemos unha coleta, vale? Destas coletas que recollen o pelo inteiro que quedan un moñete, algo así. Limpamos ben o gopillón con unha toallita húmeda ou con papel de váter ou papel de cociña en tal caso, sabes? Porque somos olvidadizas, entonces toallitas húmedas de cada tamén se nos olvidaron. E co restos que quedan vamos a pasar moi a modiño e vamos conseguir que os pelos, sobre todo os destes que son máis revoltosos, máis chiquitins, queden aí no seu sitio. Bueno, que apañadiñas, cantas cousas con a máscara de pestañas. Claro está. Máis cousas. A ver, un colorete ou un bronceador. Non sei. Como Eu sombra, este xogo non sei xogar, sabes? como sombra de ollos, como non. Vale, Por hai suposto. coloretes moi bonitos e hai bronceadores nos tonos marróns preciosos como sombra de ollos para dar un toqueciño así lixeiriño. Tamén, en último caso, que te olvidaches de toda a colección de labiales, ou de 2 ou 3, que sempre andamos con eles no bolso, utilizando un bálsamo un pouquiño hidratante de base, podemos utilizar o colorete ou bronceador coa axuda da xemiña dos dedos como para dar un toque. E non reseca, Ou sexa, imos recapitulando. Tamén podemos utilizar bronceador ou colorete. ou colorete para a sombra de ollos ou como labial en último caso. Sí. Máis cousas. Sombra. Imos aí apañando bastante, Sí. Imos apañando. Si ao final solamente nos fan falta 2 ou 3 cousas, non fai falta E xa o levarlo demais. todo. Sombra de ollos. A sombra de ollos pode ser, bueno, dependendo como sexa, Sí. pode ser colorete. Sí. incluso, non? Pode ser colorete, pode ser iluminador, se é unha sombra así en tono champán ou doradita ou algo así, un iluminador de rostro, non de ollos, xa sabemos que pode ser. Podemos volver a utilizalo como para dar un toque nos labios, ca axuda do bálsamo hidratante para baixo, como delineador de, bueno, se non temos lápiz, unha sombra con un pincel chiquitín como delineador, para rellenar as cejas,
Bueno, a este sacamoslle bastante partido tamén. Sí. Para matificar labiales tamén se pode usar. E bueno, creo que nos quedamos aí. Ai, para dar volumen ás pestañas. Voume acordando. Para dar volumen a pestañas, o truquiño este dos polvos sueltos. Bueno, pois se a sombra non ten un color aí moi llamativo, é dicir, é negra ou blanca ou algo así, que non sexa rosa ou roja ou colores así que sexa difícil tapar ca máscara, podemos con un pincel ou con un bastoncillo como desfacer a sombra e poñela na pestaña e conseguir así dar máis volumen. Perfecto. E un labial Como conseguimos un labial? que podemos... Que podemos facer con Sí. un labial? Bueno, pois podemos facer un pouco de colorete, non? Así, estos coloretes que quedan como moi de estou usando. Sí. Quizá como sombra de ollos tamén, Si non? o labial non leva parabenos, sin problema. Sin parabenos, como a sombra de ollos, nada máis. Vale, e se por exemplo nos pasa que levamos o labial típico que sempre falamos, o rojo, pero non nos apetece levar o rojo, podemos facer coller o labial rojo, coa llama dos dedos tamén, e dar un aspecto como labio mordido, é dicir, difuminar ben o labial, sobre todo no centro da boca, e dar esa sensación como de que lle das un toque de color, pero que non é o rojo, rojo, rojo. Entonces, con un labial rojo casi que conseguiríamos ter varios labiales en un, non? Bueno, multiplicamos tamén os labiais, tamén é outra das cousas. Vamos varios días e para non repetir labial, pois Imos axudándonos... imos axudando para Sí, poñelo de diferentes formas. vale. Os lápices tamén podemos darlle outra forma de uso, Non, aparte de como lápiz, non, os lápices o vexo moi complicado. como sombra de ollos, podemos utilizalo para facer unha sombra. Se un Bueno, lápiz negro, Sí, difumiñando así un pouco. sí. Si é un color marrón para retocar as cejas tamén nos valdría. Temos que ter cuidado que pigmentan moito, vale? Difuminámolo ben. Incluso, si por exemplo levamos un marrón de ollos e queremos dar un toque marrón nos labios, pois tamén o podemos utilizar con un bálsamo sempre por abaixo para non resecar o labio. Bueno, cantas cousas apañamos aí nun neceser con dous cousiñas, non? E a laca, que sei que non é un produto de maquillaxe, pero podes utilizar como tal. A laca e laca. A laca e laca. A laca e laca. Vale, a laca valdríanos para sellar o maquillaxe, vale? Sei que... pero Ai, bueno, creo que non, Sí que vale. Temos que separala moito, pero valer vale. Se, por exemplo, vas para un sitio de vacacións onde fai moito calor e vas sudar, pois sí que che un toque así, xa que pos laca no pelo, pois, cos ollos cerrados e non pica, e ca boca cerrada. Para sellar tamén as cejas, sempre dando nun cepillo, non directamente na ceja. E para os peliños estes aquí, que, bueno, máis ou menos é para o que. Bueno, eu a da laca non acaba de convencerme. O resto vou apañando bastante ben e, dende logo, creo que con que te leves un rímel apañas moitísimo. Sí, sí, a verdade é que se levaste un rímel... Rímel podes e un labial e xa. Sí, podes facerte un sombreado aí chiquitín no ollo e o labial rojo para poder xogar ben con ele e xa está. Bueno, pois non é que eu fose moi boa xogadora nesto da cosmética e dos diferentes usos, pero aprendí moito hoxe contigo. E imos a pasar á seguinte parte da túa sección, que ollaches esta semana por aí, que che gustou máis, que che gustou menos? Pois fomos a Los Ángeles, a Fashion Awards, e empezo pola que menos, como sempre. Fergie. Fergie non? Non. A ver, é verdade que é moito o estilo dela, e aí eu nin... A ver, cada un maquillase según o seu estilo, aí como que o deixamos un poquinho a gusto de cada un. Pero é verdade que en todos os eventos que vai, bueno, non en todos, porque en algún cambia, pero bueno, na maioría, usa unha base que
ou ben se lle oxida na piel ou ben acolle con unha tendencia moi ao bronceado, por así decirlo. Entonces, si é certo que está difuminada e todo eso, pero notase un montón que non é o tono de piel dela. E aparte utiliza labiales moi, moi, moi clariños. E utiliza moita cantidad de labial, é dicir, non é que o difumine ni nada. Si vemos fotos ou vídeos e nos fijamos, vemos que ten cantidad de labial, que está gordito o labial. E queiras que non, esa sensación dá como de que tes moito pliegue no labio, incluso de que tes os labios como embellecidos, non? Non levaba nin contorno de rostro, nin colorete, nin nada. Non sei, eu creo que cambiando a base, aínda que siga usando eses labiales, igual melloraría un pouco a cousa. Non sei. Bueno, pois, opinión de experta, eu non vin ese maquillaxe, pero se ti o dis, estou segura que tes razón. Pola contra, un maquillaxe que che gustou especialmente. Lily Donaldson levaba unha maquillaxe, o efecto non maquillado. Vale, unha maquillaxe traballada, que nos dá unha apariencia moi light no maquillaxe. É certo que non se ven manchas, nin olleiras, nin nada deso, pero ti ves o maquillaxe, vese moi unificado, moi traballado. O colorete que levaba era moi o seu tono de piel, pero subido, é dicir, un colorete moi natural. Levaba os labios nun rosa palo, que dá bastante xogo, non o rosiña palo que parece o color piel, senón que levaba tamén un tono aí terra, un rosa elaborado. Levaba un eyeliner, as pestañas bastante subidas, dentro da liña de que era un maquillaje como dicilo, como bastante básico, é dicir, víase moi básico, pero notábase que estaba traballado. Entonces gustoume Así especialmente. Sí, a sencillez que levaba. Pois dous maquillaxes aquí para destacar, un por ben e outro por mal. E xa para rematar, que produto nos propóns esta semana? Pois traio un produto xa mirando hacia o sol, que este ano parece que chegou antes. A ver se non marcha, crucemos dedos e que queda aí. Son os Lips and Cheek, vale? Son produtos que veñen tratados tanto para utilizalo como labial como para utilizalo como colorete. Son jugosiños, é verdad que non son mates, e a min gustame moito utilizalos cando estamos un pelín xa morenas, cando temos este color xa bronceado que empezamos a coller. Podes utilizar cos dedos, difumínase super ben, simplemente o aplicas aí, algúns veñen con formato bolita para poder aplicalo mellor, e outros cos dedos, collelos do boteciño e vas poñendo a cantidad que che guste. Difuminas cos dedos, podes utilizar como base unha BB cream se queres resaltar un poquinho máis o color. Teñen moi boa pigmentación, normalmente traen olores, tipo afrutados, veraniegos. O sea, que resultan ademais moi agradables, non? Sí, como bálsamo funcionan tamén bastante ben como hidratación, hai algúns que teñen algo de factor de protección. O precio andan en torno a 6 euros. Hai un mogollón de casas que os teñen, pero máis ou menos esos 6, 5, 7, é dicir... Dependendo un pouco do establecemento. Sí, pero bueno, andan máis ou menos por aí, e van desde rosas a marróns, algo máis rojo, hai de todos os gustos. E digo que para o verán, que te apetece ir a tomar algo, pero non te apetece ir maquillada. Colles isto, daste un pouquiño de rubor, un bálsamo de labios con pelín de color e estaría listas. E se te apetece darche un chapuzón despois, pois non tes que andar aí engornándote con maquillaje. Bueno, pois moito máis que aprendemos contigo hoxe, Alba. Moitísimas gracias por estar aquí e por volver ao teu sitio. Gracias a ti. Nosotros, tiempo para publicidad, y a la vuelta repasamos muchos actos sociales y sobre todo nos fijamos en los estilismos. Mesa de sociedad hoy para repasar temas sociales, una de las últimas antes de nuestra gala de los elegantes, 19 de abril, Hostal de los Reyes Católicos.
La suerte casi ya está echada. Carmen Juiz, buenas noches. Buenas noches. Yo no digo nada, que vote la gente. Que vote, que mire bien qué es lo que mire vota. bien a quien vota. Si se parece a alguien a mí, que Si lo se mire parece bien, a alguien ¿no? a mí, en el último bloque, la primera de la lista, en profesiones liberales, que vote. Ya está. Dicho así no se ve, No queda se ve feo, tanto, ¿no? ¿no? No se nota tanto. Bueno, estuvo bien, porque lo que quedaría raro es que no dijeras nada. Claro, hombre, tenía que decirlo. Pero bueno, un orgullo. Tengo ahí una pequeña teima con ella, porque me dice, mira que si lo gano antes que tú, y eso sí que me puede fastidiar un poquito, pero bueno. Bueno, lo que ha quedado claro, Carmen Juiz, madre de Carmen Veiga, que además han estado varias veces en el programa las dos juntas y separadas, está claro que es casa de estilosas, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Ella tiene mucho, no es porque sea mi hija, pero yo creo que el estilo, pues tú puedes saber combinar colores, puedes aprender, pero creo que hay gente que es estilosa por naturaleza y que una misma persona con la misma prenda no le quede igual de bien. Y yo lo veo mismo en ella y en mí, es decir, a mí a veces yo la veo a ella, hombre, también hay una diferencia de edad y eso influye, ¿no? Pero sí, ella tiene muchísimo estilo. Yo tengo 2 hijas, las 2 son guapísimas, pero Carmen tiene mucho estilo, la verdad es que sí. ¡Ay, mi niña, cuánto me vale! ¿Cómo se merece un zapato? Bueno, ya al estar ahí, yo lo dije, yo cuando fue mi caso, pues ya al estar ahí creo que ya es un mérito, un orgullo, y bueno, y es una diferencia por parte del Correo Gallego y de las Noches de Ana. Por lo tanto, que se dé ya con el zapato en la boca, vamos. Ya está más que premiada, más que premiada. Sí, reconocida, la verdad es que es sí. verdad. Sí. Es verdad, yo creo que además, de verdad, lo digo siempre, que lo difícil de esto es estar en esa lista de candidatos, ¿no? Luego ganar es que es muy aleatorio y depende de muchas cosas, pero el estar ahí, que alguien se fije y te seleccione, que en tu categoría solo hay 5 personas elegidas, porque destacas por estilosa, porque a un comité de expertos pues le gusta especialmente tu estilo, yo, vamos, creo que es lo realmente difícil. Marta Arnoso, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué Marta tal? disfrutándolo todo. Sí. Y Javier García, buenas noches. Buenas noches, Ana. Encantado de estar aquí. Ya veo que Carmen trae todos los deberes hechos, ¿eh? Hombre, Carmen dijo, a mí me da igual de lo que habléis, yo voy a hablar de esto. Bueno, pues premios elegantes que están a la vuelta de la esquina, 19 de abril, Hostal de los Reyes Católicos, y falta por saber de qué color voy a ir yo vestida. Este es la apuesta de este año, todos los años hay apuestas, pues este año he decidido que los que apuesten puedan llevarse un premio. Así que todo el mundo que quiera participar en nuestro concurso no tiene más que mandar ese color que cree que voy a llevar yo este año en el vestido maravilloso que me ha diseñado una vez más la diseñadora Olga Martínez. Si acierta con el vestido, entra en el sorteo de una maravillosa estancia en el Hotel Oca de Gijón, que merece muchísimo la pena. Os dejo participar, porque como nadie lo sabe, yo ya te iba a preguntar, podemos, ¿no? Podéis, después sí, sale sí. eso de los que trabajan en el programa, colaboran. Nada no de pueden. tongo, porque Vale. yo he jurado y perjurado que no le he dicho a nadie de qué color Vale, voy este vale, año. genial. Así que hagan sus apuestas, señores. Y entonces pasamos ya, como siempre, a repasar actos sociales de la semana. Y si hablamos de la gala de los premios elegantes, yo creo que casi a la par está la gala de los Oscars de Medicina, porque se hace en la misma época. Son los Oscars que otorgan los estudiantes de medicina a sus profesores y una super fiesta en la Sala Capitol. Doesn't even
cómo me gusta a mí, ya lo digo yo. Oscars de Medicina, gala de entrega de premios en la Sala Capitol, súper fiesta para estudiantes y profesores, y yo veía muchísimos detalles de estilo. Sobre todo, lo que se ha arreglado la gente para ir. Que luego hay cosas que te gustan más o menos, coincide más o menos con el estilo, pero por lo menos ves a todo el mundo, ¿no? Como todo, sí, como todo. La gente, la verdad, mucha pajarita, muchísimo. Está visto que los chicos jóvenes les gusta mucho la pajarita, mucha corbata. Yo a ellos los vi un poco desaliñados algunos, no sé en qué momento de la fiesta estaban. Desaliñados, digo, no lo que es la vestimenta, ya cómo la llevaban, ¿no? Pero bueno, y las niñas, lo que vi fue mucho rojo, que había mucho mono también, verde, mono, algún que otro choker, las chicas, hombros descubiertos, que este año es súper tendencia, es lo que viene para toda la primavera-verano, y bueno, la lazada esa del chico hipster, ¿no? Que un poco hipster, que bueno, original, para gustos, original, ahí lo dejo. Forestera, Marta, ¿qué te ha parecido? Eso es lo que decíamos, que la gente iba muy arreglada para la fiesta, que mucho negro, mucho labio rojo, y yo destacaría a Carmen Vidal, me encantó cómo iba, con el pelo negro y el vestido verde. Luego una chica que me encantó, morena, con una melena larga, que llevaba un pantalón negro y una camisa de volantes, de 2 volantes blanca, me gustó mucho. Y un mono de golondrinas también me encantó. Iba muy bien para la fiesta. Carmen Vidal, que además es una de nuestras nominadas, de nuestras finalistas este año a los premios, que yo creo que merecidísimo. Muy guapa y elegante, sí. Yo considero igual que ellas, que era un acto juvenil, la gente iba muy arreglada, cada uno con su estilo, mucho pelo liso, algún moño así despeinado y eso, pues la verdad es que lo vi muy bien, es decir, para el acto que es y la gente joven y toda la entrevista, pues yo lo vi muy bien. Sí, bueno, porque es un acto de entrega de premios que son los Oscars, que ellos lo visten un poco siguiendo tal, noche de DVDs, de música en directo, de muchas bromas, pero no deja de ser una gala así como muy informal, pero muy fiesta, ¿no? Vamos a ver más vídeos de esta fiesta y seguimos fichando cosas que nos gustan de estilos.
Ay, nuestros futuros médicos, cómo andan de fiesta en fiesta, y en esta ocasión los Oscars de Medicina, que es una de las grandes citas de la temporada aquí en Compostela. Llega la primavera y llega Medicina. Bueno, pues yo en este vídeo sí vi un poco más pelos que llevaban ondas, dentro del mismo rango, así un vídeo informal, pero muy bien, muy elegantes, y también mucha melena lisa, que yo veía a la gente súper atrevida, muy bien vestida, a mí me gustó mucho. Fue algo que lo veo a gente joven muy bien. Sí, la verdad es que estaba... Mucha melena lisa y muy larga, todas con pelo muy largo. Ahora que tú te lo has cortado, sí, que te has animado. Pero me lo voy a volver a dejar. Fue pelo muy largo y me gustó muchísimo una chica que estaba de amarillo, fue la que destacaba más de todo el grupo, porque había mucho rojo, mucho negro, no había así mucho cambio de color. Y luego también otra chica que también llevaba algo de golondrinas, un pantalón y un top, y una americana, también me gustó mucho. Hoy estás en modo... golondrina. Sí. Hoy estoy en modo golondrina. Hoy estás en modo golondrina. Bueno, pues yo destacar que por ahí en este vídeo se ve colores más oscuros y escote, se ve ya algún que otro escote considerable, y espaldas, también mucha espalda. Pues a mí me gustó una chica, yo creo que era un mono, con una transparencia en las mangas y me parecía que le sentaba muy bien. Y las gargantillas, vi alguna que otra gargantilla muy grandes y con mucho brillo, que le dan como más fuerza, ¿no? Cuando van de oscuro, pues le dan un toque como más de fuerza, que les llame más la atención. Pues yo creo que looks muy preparados, además, con mucha atención a los complementos, y ha estado fenomenal. Vamos a seguir viendo más estilos jóvenes, en esta ocasión en un ámbito totalmente distinto. Nos vamos al Colegio Peleteiro, allí se entregaron los premios Minerva. You, so responsible. You, so despicable. Left me with my soul on fire. Me, never understood. Me, never quite so good. Always thought you were the liar. But here you are, the one I thought I'd never see again. And pain is turning to desire. In your eyes, I see the flame behind the fear. Don't think too much, quick, jump into the fire before you change your mind. Before you change your mind. Pues veíamos la entrega de los premios Minerva a Yolanda Castaño como mantenedora este año, y a futuros grandes nombres de las letras gallegas, estoy segura, entre todos los chicos que estaban ahí, porque una vez más han dejado el listón muy alto y han determinado que, según el jurado, la calidad de los escritos merece muchísimo la pena de todo lo que va a venir. Sí. Pues a mí me pareció que bueno, no era un acto de noche, entiendo que era un acto de tarde, entonces que iba muy acordes a la hora y muy sport, era gente muy joven, y Yolanda Castaño me encantó cómo iba vestida, porque lleva una blusa abullonada y la falda igual, y iban bastante bien todos para la hora y el acto. Yo opino un poco igual, que bueno, a mí la imagen de Yolanda Castaño fue una de las que más me gustó, aparte otra chica de melena que bueno, estaba hablando allí de camisa blanca, me parece, bueno, pues esa imagen también me gustó, y del resto pues considero igual que ella, que iban bastante bien pues para gente la primera. muy joven, y es un acto también muy informal, ¿no? Es ir al colegio, leer un fragmento de tu obra, recoger el premio. Lo mismo, hombre, lo que sí decir que el blanco y el negro siempre triunfan, ¿no? Porque es un básico y entonces con eso siempre van a triunfar. Bueno, pues un triunfo total, y vamos ya con el último acto de la noche. Es los 50 años del Colegio Mayor Gelmírez, que lo celebraron con un acto en el Pazo de Fonseca.
bodas de oro del Colegio Mayor Gelmírez y una celebración por todo lo alto en el Pazo de Fonseca, presidida por Alberto Núñez Feijóo y con muchos rostros conocidos vinculados y no vinculados al colegio. Bueno, estaba por ahí Enrique Domínguez, que está nominado. También. También. Yo no tengo ningún interés, pero bueno, me cae muy bien él y su mujer, entonces... Yo no tengo ningún interés de que me toque en casa, pero le voy a hacer campaña porque me gusta. Yo le voy a hacer campaña porque me gusta. Muy elegante, como siempre. Estaba también, me pareció ver de espaldas, de medio lado, a Roberto Blanco también, sí, que estaba a Roberto por ahí. Blanco Valdés. Y bueno, gente toda muy elegante de siempre. Y después, yo me gustó... especialmente vi a los niños como que a los chicos, a la gente joven que se le ocurrió mucho, ¿no? Como que tanto en el peinado como en el vestido, ¿no? Entonces vi por ahí algún traje verde muy bonito, vi un Burdeos que me pareció muy original con los accesorios imitando militar, como ¿no? También algo que se está llevando mucho este año y iba muy guapa. Después había por ahí un mono blanco también que muy favorecedor, entonces vi que se lo habían currado tanto en el vestido como en el pelo, mucho. Lo que sí, sin que nadie se dé por aludido, la gente joven tiene la manía de comprar una talla menos de ropa. Cuanto más pequeña es la talla, más gorda hace. Solo digo eso. Entonces, es mejor comprarse la talla más grande que hace más delgado. Bueno, yo estoy un poco con Caro en el pelo, si se veían las chicas muy preparadas, se veían que el pelo no lo llevaban tan apretado, pero sí llevaban alguna melena suelta, algunas con ondas, había algún moño también, que me fijé, y la gente se veía bastante arreglada, ¿no? Es un acto un poco, parece más serio que el de medicina, pero sí se veía la gente arreglada, ¿no? La que iba bien arreglada. Bueno, es que el otro era un acto de fiesta, ¿no? Yo no, sí. no digo que me guste claro, más o menos, los otros es un acto de fiesta, que van guapos, se visten de noche para ir guapos, y este es como más serio, ¿no? Entonces, como que se lo pensaron más. Yo creo que en los dos actos, en concreto, se pensaron los looks. Sí. Uno para ir de fiesta y otro para ser así un poco más comedidos, o sea, que se me vea bien vestido. Claro, estoy en otro ambiente, que es el Pazo de Fonseca, y es todo más serio, ¿no? Pero yo sí es verdad que vi más detalles de estilo para el acto en el que era en capítulo, o sea, me parece que en relación a lo que estaban haciendo, a mí me gustó más. Hombre, es que yo ya vi que eso iba por mí. No. Es como lo de la ropa, que yo soy de ropa, como dice una amiga mía, recortadita, pues igual. Hay más diversidad en el acto de medicina, ¿no? Muchísima más variedad, y además tienes para todo, porque había desde vaqueros, pajarita, corbata, mono, vestido, escote, había como más diversidad. Aquí lo que hay es más como una graduación, ¿no? Es más, sí, claro, más serio. Maquilladas, más arregladas. ¿Qué tal los maquillajes? Bien, yo me encantaron varias chicas que llevan así un recogido, muy bien maquilladas. Y después me gustó mucho, había mucho de dos piezas, de pantalón palazzo y top, y esa combinación me gusta para un acto de estas características, me gustó mucho. Bueno, decía Carmen antes que las chicas jóvenes tienden a no saber elegir su talla. ¿Y los maquillajes se pierden un poco en estos o aciertan más? Bueno, yo pienso que lo que hablábamos hace un par de semanas, que las chicas jóvenes se maquillan demasiado y eso quizás les sume años, pero bueno, para un acto de este tipo está bien a usar un poquito de maquillaje. Le deja, sí, y es la experta, le deja. Unas caras lozanas, claro, guapas, y no les hace falta pero echarse... sí que bueno, que todos lo hemos hecho, con la edad, cuanto menos edad tenemos, más maquillaje nos ponemos. ponemos. El otro día, y es verdad, estamos en la edad en la que menos maquillaje deberíamos usar y menos nos hace falta, pero más nos gusta usarlo, ¿no? No a estas alturas que ya nos da pereza. Sí, yo creo que la gente cuanto más joven más abusa del maquillaje, cuando es una edad que realmente pues casi todo sienta bien, aunque se esté gordo, quiero decir, casi que lleves recortadita. Aunque lleve un poquito recortadito, es que pues, sienta bien, que hay cierta gente que sienta bien. No, no es que me... Bueno, hay la costumbre, la gente joven cree que si entra en una 36 o una 34, lleva una 36 o una 34 y no se dan cuenta que cuando entras a presión en una talla pequeña te hace mucho más gorda, es decir, es mejor que lleves siempre tu talla o incluso más, porque siempre hace mucho más delgado. Mira, entonces, como están más obsesionadas con esto se explica bien así. Con las tallas. Chicas claro, del mundo, con las tallas. Recortaditas, sí, claro. Reventonas. Siempre se obsesiona mucho con las tallas, entonces por más que le explicas que además el baremo de las tallas varía además de un fabricante a otro, porque puedes llevar una 34 sí, no es significativo, y en otro llevas una 40, ¿no? Entonces, bueno, que yo les aconsejo que lleven un poquito más de talla. Más amplias las rosas.
Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. Y ya lo saben, ellos también van a votar por ese color que yo no he dicho a nadie del mundo de qué color es. Así que ya lo saben, si quieren participar en el sorteo, de qué color voy a ir vestida yo misma en la gala de los elegantes, manden el color que piensen a iglesias@elcorreogallego.es. Y los que acierten sorteo y estancia en el Oca de Gijón. Nosotros vamos a publicidad y a la vuelta, como siempre, Corazón. Pues como siempre, acabamos con Corazón hoy con Rosa Portela. Buenas noches. Muy buenas noches. Laura Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Teresa Hombre. Buenas noches. Y un beso aquí, desde aquí a José Antonio Pérez, que es el único que nos falta en la mesa hoy. Empezamos, como siempre, portadas de revistas y enseguida las comentamos. You're just tired of waiting. This won't be your fate. You know you would not trade your life for this. When you start to make your own sound, you can take what's inside. You can show the world. So you listen to the song. At long last you belong. The spell is deep and strong. You cannot be wrong. And you cannot be wrong. Y hay pocos temas, pero con mucha enjundia, ¿no? Muy contundentes. Muy hija. contundentes. Sí. Muy contundentes. El temazo de la semana, sin ninguna duda, es la separación, que yo creo que se veía venir desde hace mucho tiempo. Así que cuando le ponen sorprendente, a mí no me encaja. Pau y David, Paula Echevarría y David Muy Bustamante, que por fin, es que yo como lo veía Ya por venir, fin, pues ya sí. por fin dijeron que no estaban Por fin lo juntos. dijeron, porque separados Por están. por fin. Pero mucha gente lo tomó de sorpresa. de Ay, todas bueno, formas. ¿quién? Porque Era hay gente que vive en cuevas, Pero ¿quién lo tomó de sorpresa? O sea, mucha gente. Un portugués. Que Pero sí hay un montón, ha habido un montón de rumores desde hace tiempo, porque además ellos que eran tan empalagosos en las redes sociales, ya de repente no decían nada. Les ha acompañado los rumores de separación desde hace tiempo y ahora han sacado superportada de Paula Echevarría, Estoy divina en el Ola, y guapísima, contando que se han separado y su nueva vida, ya saliendo de su casa, él también, el entorno muy triste, bla, bla, bla. Muy triste, muy triste. Bueno, Pero sorpresa no es. Llevaban triste, 3 pero- años separados que ya habían Sí. ido al notario a A firmar. Pero todo. hace Sí. 3 años ya Sí, llevaban hombre, 3 años. Mira, desde que se Ah, empezó a o decir sea, es cuando fue. No, ya, siempre, punto. siempre se dijo desde el primer momento que se casaron que él tenía otras. Bueno, pero él supuestamente. tuvo otras desde el principio Siempre. de todo. Mira, él Pero tuvo, entonces- tuvo otras que nosotras sepamos Sí. antes de casarse que todavía continúan ahora. O sea, que esas van Sí. a lo largo del tiempo y no son supuestamente. Sí. Y porque van yo a lo lo largo sé. del tiempo. Porque no porque quiero van hablar. a lo largo del tiempo. Esas cosas continuadas, Sí. pues hija, Siempre la cansaron. siempre. A mí su falsa... Ay, es que a mí él, además que pretende ser tan... La familia feliz. Tan familiar. Los Beckham además, que le españoles, llega- como dicen. Que le llega a la gente, que tal, siempre... Es que mi mujer es la más guapa, mirar... Bueno, la verdad una que es muy princesa Y es la reina de mi casa y no sé Sin embargo, qué. yo Y creo lo que- es. Yo una creo cosa que la yo otra. creo que yo ahí también hago partícipe, y esta es una sensación personal desde aquí, de Paula. A mí me da la sensación que ella lo sabes, tú lo asumes, tú lo aceptas, tú lo consientes, Sí. porque también, de alguna forma, ella le ha De venido todas bien maneras, yo a eso. Paula tampoco la vi nunca así como muy colgada de ¿Y cómo va a estar David, colgada? pues, Por eso. o sea, quiero Mira, decir, yo creo que esto hace fue mucho. más Por un eso te decía, contrato. al final,
Mira, A ver, yo creo No, que son se amigos, conocen. mira, yo se- pienso que sí, que se continúan. a lo mejor estuvieron enamorados, se casaron, Sí, que pero tal, al principio pero yo sí, creo no que pongo en Pero yo duda. creo que ya el primer esta año etiqueta es de un contrato, sí, pero yo tienen un creo que esta contrato que les va etiqueta muy de bien. pareja feliz les vino bien Vendía y muy siguieron Hombre, así. vende, sigue Hombre, vendiendo las casas para comerciales. promocionar las para- marcas hombre, publicitarias. claro. De hecho, vamos a ver, si no se hizo público hasta ahora era por los contratos publicitarios, Sí. porque no vale lo mismo que Pablo Echevarría Claro, publicite vaya, una sí. marca si está con Bustamante que si no. O sea, Es la eso familia es- feliz, que claro. vende muy bien Lo que pasa siempre. que Es lo de ahora siempre que lo se tam- dice. también el momento también los cogieron, porque ella ahora está Evidentemente. promocionando una cosa Sí. nueva en el contrato había que decir que se separaban ahí en ese Y momento mira, para darle no, bombo venden. a esa Están presentación. vendiendo de sus ese Está producto. claro que es de lo que viven Normal. y tal. Sí. También, ¿cuántos lleva aguantando Vicky Beckham? Y se aguantará indefinidamente porque es un matrimonio que vende a otro nivel, que mucha gente los compara, para mí están a distintos Bueno, a niveles. nivel español, es Ya, distinto. ya. Bueno, pues ahora ya son libres ella para vende poder mucho. hacer lo que quieran con otros y darnos Sí. noticias. Claro. Yo creo que Eh, lo van a llevar discretamente. De todas formas, No, sí, ya dijeron que no iban de a todas decir nada. formas, Es que bueno, es porque que no además va- es lo que tiene que ser. Discretamente. Es que ¿cómo Además no lo van- está en el contrato que firmaron en el notario, que los dos muditos. Bueno, y aparte pasa otra cosa. ¿Cómo no lo van a llevar discretamente cuando es una cosa que no se lleva discretamente cuando te da rabia porque uno tal? Pero si estos ya están separados, de hecho, desde hace tanto tiempo, mucho tiempo. ¿cómo no lo van a llevar discretamente? Bueno, Si está pero todo puede- pactado, hija, pero ¿no? De hecho, ahora puede por haber fin aún están problemas, diciendo, ¿eh? ay, por fin, Qué ya soy bien. libre, ya soy Claro. libre para poder hacer lo que quiera con quien quiera. Claro. Bueno, y eso de Y a la vista declaraciones de de ella de cualquiera, con porque antes a lo mejor a tranquilidad, la porque vista ella ha dicho algo así como con tranquilidad a los fotógrafos, que esto va para largo. No, hija, esto te va a durar 2 suspiros. Es que de hecho... Esto te va hasta que empiece Supervivientes y entre allí Bigote, dándolo todo, y ya no se habla de ti. Tan pronto empiece Supervivientes ya nadie va a Oye, hablar de ti. que hay guerra ahora con todos los de Sálvame contra Bigote, que ya no aguantan Ay, más, sí. que ya explotaron, que ya no van a estar más tiempo calladitos y disimulando. Bueno, pues No, yo te digo, es que abrió la yo os voy a veda, decir, Libre yo Supervivientes. solo os digo que estoy, pero requete deseando que me empiece Supervivientes. Yo creo que Pero cuando eso tienes es tanta malo, expectación, porque a lo después, mejor me va a dar un sí, chasco, porque sí que te va a dar. pero es que yo más que lo que vaya a hacer él en la isla, que ya sabemos que estuvo hace 13 años y que llegó a la final. Ya Bueno, sabemos pero que es fue un hace 13 superviviente años, maravilloso. ya llovió mucho desde aquella. Bueno, pero es que ese año iba Canales Rivera, por eso ganó, si no ganaba él, ¿eh? No sé yo. O sea, este año no sabemos Este quién- año va a estar muy reñido. No, este año gana él, yo creo que gana ¿Sí? él. Y yo creo que además... Hay que empezar a hacer apuestas. María Teresa dijo A saber. que lo está ya pasando tan mal y todavía Pues no lo que le entró, queda. Sí. que lo está pasando tan mal y que está clarísimo que va contra su voluntad y que ella no tiene ninguna Hombre, ganas evidentemente. Pues que de- se prepare, Sí. porque si antes de irse los de Sálvame ya empezaron el ataque. Y aparte que yo os digo Pero que si ya- empiezan ahora después. Pero ya, aflojan, aparte ya de verás. eso, mira, aparte de No. todo lo que se va a aflojan, hablar, no. todo lo que se va a hablar que María Teresa, Maritere, eso no lo va a soportar, aparte de todo eso, ella tampoco va a soportar tantos días sin ver a su amado, porque está acostumbrada ahora... Pero que a lo dormir. llame por teléfono. No, que dijo que no iba a entrar por teléfono Ni ni una piensa- vez ni no. nada de eso, que ella no va a dar juego, y entonces ella... Es como a Pero los que ella niños- lo puede ver todo el Mira, tiempo. para los- Bueno, no va a dar Pero juego que hasta mira, que, la tele hasta más que grande, Telecinco le pongan esa Mira, tesitura, para los porque el señores programa tampoco mayores, es que le para vaya... los señores mayores es No, como pero- para los niños pequeños. Una semana es un mundo. qué Imaginaros bonito. estar ahí 3 meses sin ver a su bigote, se va a volver loca. Pero va a ya loquear. va a preparar programa nuevo, entonces ya está entretenido, no hay Nah, problema. eso no le importa. Que el programa nuevo, dijo Teresa Sí. en maquillaje, que va a sustituir a hombres, mujeres Es y viceversa, que está de capa caída y va a hacer un programa político como había hecho ya en la ¿Político? primera. Sí, de estos debates políticos de la Bueno, pues mañana. qué bien Y lo hacen. contraprograman. O sea, Sí. sacan uno, Ya los veis, viceversa dejad por un político. los dos O sea, extremos. ¿qué quieres decirme? Que el público que ve viceversa va a ver ahora eso. No, sí, claro. pero es que viceversa bajó mucho, entonces intentan Ah, cambiar buscar otro el público. estilo, a ver. Vale. No sé yo si a esa hora hay muchos... De punta a punta. Le va a durar 2 Eres telediarios, político, me parece pero a bueno. mí. No lo sé. No le veo hora para eso. Bueno, pero también tendrá que Bueno, jubilarse algún día. para hacerle la competencia a los que ya hay de la Sí, sexta y de de la cuatro, porque sexta, ya sí. hay programas políticos. Bueno, en yo esa- lo que en sí esa os Es voy a para decir, eso. siguiendo Competir con mi sobre todo monotema, rojo que es vivo. el que me gusta a mí, bueno, ya voy a empezar A a, ver. comentar, tan pronto empiece Supervivientes, voy a ver, de aquí a comentarlo todos los días. Normal, deberías. En cualquier Bueno, caso. pues lo que quiero deciros, que entra Gloria Camila, Sí, ya Rosa sabemos. coge un hueso y no lo suelta. que entra Gloria Camila, y que va a Sí. ser tremendo, porque Gloria Camila es ¿Hablará? archienemiga de ¿Hablará las Campos. o no hablará? Sí. ¿eh? Es archienemiga de las Campos, recordemos que las Campos Y Bigotes. amadrinan a su A su Rocito, entorno. y entonces Rocito y Gloria Camila, que se llevan tan mal,
A ver, Bigote, como se haga amigo de Gloria Camila, en casa Bueno, te voy a decir una cosa. Bigote tendrá que ser enemigo Yo de quiero Gloria que Camila desde el hable. primer momento. Mira por dónde. A ver si se le escapa Bigote no algo. habla nada, Bigote No, es muy de Bigotes no, pero dientes, Gloria da Camila igual, sí. es verdad. Yo quiero que creo hable que Gloria Bigote no, Camila. pero Bigote en el fondo te voy a decir una cosa. Yo creo que también en parte va a la isla. O sea, tú dices, María Teresa no Para puede librarse. aguantar. Yo creo que va a la isla un poco Para liberarse. coger aire. Necesitas No sé, mira, para Bigote coger es aire, mucho para Bigote. coger Yo aire. después de leer las declaraciones de la hija de Kiko Ledgar la semana pasada, lo que decía de Bigote, que decía que era una cosa que las tenía todas tan enamoradas, que ella estuvo tan loca por él, que le daba igual que Pero estuviera ¿qué les da casada. Bigote? ¿Por qué Escucha, que no me lo que le explica? daba Tiene igual que tener, vete que tú a saber. estuviese Tiene algún casado, secreto. porque él estaba casado. Sí. Él tenía no sé cuántas amantes, porque ella lo sabía. Ella sabía que no era la única, Bueno, pero que le daba a mí no igual, me porque coge él lo la decía cabeza. claramente, le decía, mira, esto es lo que hay, si te gusta bien, si no, yo me voy. Y ella le decía, que por no, favor, no sé. no te Bueno, vayas. te voy a decir una Y cosa. yo quiero saber- Ese No, punto no. de sinceridad le honra. Pues yo ahora estoy Por lo menos deseando sabe lo que vértela. hay, ¿no? Yo Por lo menos no le Quiero- encuentro yo ese sexapil. Oye, Bueno, y no, veremos si se bueno. hace amigo de Alba Carrillo, que Yo también solo se va a quiero la ver- isla y se va, atención, Ese puede ser muy con aburrido. nuevo novio. Alba Hombre, Carrillo, con hombre, nuevo novio. El nuevo novio será el de los que le llame cuando tengan que darle la sorpresita. Sí, claro. No como María El que si no, Teresa. ¿quién le va a llamar aparte de la mamá? La madre. Este No, mamá, señor pero tiene un no. par de narices. ¿Cómo se atreve a meterse Dos en este meses jaleo antes. con una cosa tan reciente? Que me estoy, no sé. Querrá Bueno, te voy a decir promocionarse una como cosa, todos. como el mismo Pipiolo que se ha metido con Ivonne Reyes, pues por ahí Bueno, van, ¿eh? eso Ya, también ahí tiene van. delito, Me ¿eh? encantó lo de También. Pipiolo. Es un concejal del PP, de Medina del Campo. ¿Cómo le llamas Pipiolo? También es verdad, también es verdad. También es verdad que Pero le va a tiene enseñar... una pero trayectoria Ivonne política que le respalda, hija. le va a Bueno, enseñar lo que vale a un mí, peine. a tú mí lo que me espera. ha gustado de este chico, que parece ser que es el nuevo novio de Alba Carrillo, muy ilusionados y tal, es lo que dice ella, dónde te has ido a meter, pero es que además Es que el amor a es- mí me parece muy curioso que lo haya conocido en la fiesta de cumpleaños de la novia del hermano de Feli. Ahí tiene narices la cosa. Nada, Yo lo hija, que tú no nunca entiendo sabes dónde vas a encontrar Es el que amor. hacía Eso es Alba eso. en esa fiesta, si se llevaban a matar. Pero esto no Pues fue a ahora, montar ya fue hace bullano, tiempo. Feli. Fue hace tiempo, Hija, no fue y ya ahora. Ah, lo conocí entonces cuando estaba con Feli. No, llevan 2 meses juntos, Bueno, pero ya se vale, pero es que conocían. hace tiempo, hace 2 meses, Alba y el hermano de Feli se tiraban los trastos a la O cabeza. más que fue ahora, antes. si cabe más que ahora. Pero, Más. pero antes, entonces ¿cuándo estaban casados? Porque al día siguiente de separarse... Pero o sea, eran antes de amigos. Antes de separarse se tiraban los Pero, trastos O sea, a la se cabeza con el conocieron hace hermano. años. Claro, bueno, hace tantos años no, pero hace tiempo. Y entonces ahora Ha nos surgido se el amor encontraron, ahora. Claro. Es que claro, nunca sabes dónde te puedes bueno. encontrar el amor. Uy, Evidentemente. A mí ya me huele todo mal. sí, Pues uy, es que uy, sois muy uy, mal uy. pensadas. No. Uy, no. Eran solo amigos o conocidos. No sé, es ¿Qué una cosa quiere rara. David Vallespín exactamente? Esa ya, ¿ves? Es que yo soy más mal pensada. Pues no sé, pero hay algo raro, porque eso Hay así, algo pues, raro. vamos. ¿Cómo, vamos. cómo? David Villaspín, que es Vallespín. el señor Es el- dicho. es el Ah, vale, nombre. estaba pensando yo Es quién el es este señor. Bueno, ¿qué quiere? Él ya lleva enamorado desde el día del cumpleaños. Desde que la vio. El día del cumpleaños se quedó No, pero se preparado ve y un estaba chico esperando normal, que... guapito. Muy guapo. Yo no sé El dónde se niño metió. dijo, bueno, ya se separó de Feli, Yo voy a quiero sacar saber cómo tajada, es. porque Sí, es imposible. yo quiero ver cómo es el chico Claro, ahora por lo de pronto ya va a tener un viaje a Honduras gratis, que se te va a ir a verla si ella dura, porque a lo mejor no dura mucho. Yo creo que ya no. ese. Yo creo que sí, que va a Que durar. sí, que mira va a cómo durar. Sí, con el carácter Sí. que tiene la chiquilla tan relajado, vamos, vamos, Pues vamos. por eso no sabe de qué hablar. Vamos, ven aquí a la Ruber directamente. A lo mejor no se espabila. A no va a López durar, Igor, a López no va a Igor. durar. No sé, ahora sí, la que dio una declaraciones esta semana diciendo, negando que entre en Supervivientes es Bárbara Rey. Sí, Lo es niega, verdad, dice sí, que ella no entra, que que es no un entra. bulo y que se lo ofrecieron, pero que ella Yo lo creo que- rechazó. Me resulta extrañísimo que ella lo rechazara. Bueno, no sé que no, No le paguen. sé. Claro. pues la Puede ser, pasta. a lo mejor no le dan lo que Le ella tuvieron que dar pide. tanto a Bigote que no les llegó para Bárbara. No sé, pero este año ya dijeron que van a ser todos de primera y van siendo... De primera que... Ah, pues dijeron que este año no iban a ir gente de Hombre, serie. vamos a ver, comparado con lo que hay, pues Hombre, ahora es- Bueno, otros pero años bueno. iba gente que no sabías ni quién era, por lo menos Rollo este año morbo tiene sí nombre que, y el rollo apellidos. morbo sí que está Morbo sí, servido. pero- El rollo morbo sí que está Oye, de servido. primera, ¿tú ¿verdad? qué pensaste que van a llevar? ¿A Vargas Llosa y a Isabel Preisler? Pues sí, Por favor. eso sería Ellos sí que primera. están en Supervivientes de Perú, allí. Celebran Es su que, cumpleaños. hija, Sí, sobreviviendo sí, sí, a Perú. Para ser de sobreviviendo a Perú. supervivientes son de primera. No, hija, pues son tiene de- que ser de primera, eso. Son Isabel de Presley, primera. Vargas Llosa, de ese estilo. Sí, Sí, sí. sí, mujer. Sí, sí, los veo, los Sí, veo. Prepara, seguro. Telecinco que prepare la talonera. No hay oro que pague eso. Bueno, no. hay La oro verdad es pague que eso. no. Mira, y otro tema que
habláis de
de los que están ahí sobre la mesa. La semana pasada ya salía la noticia de Rocito pasando, iban a pasar otra vez por el juzgado con Antonio David, malos tratos, quebrantamiento de custodia. Ha hecho el protocolo de mujeres maltratadas, comisaría y demás, que a mí me ha sorprendido muchísimo. Y ahora es cuando por fin veremos qué ha pasado ahí, porque entre las cuestiones que arrastra esto es que Rocío Flores va a tener que ir al juzgado a declarar. Sí. Odio, odio y odio. Sí. Es que no se pueden odiar más. Yo no creo sé que por qué estas tanto cosas odio. ya no se pueden Pues ahora controlar. lo veremos. Y con tantos años por medio que siga habiendo tanto odio. Y parece ser que va a tener que declarar si al niño lo incapacitan. Porque Lo incapacitan al lo proceso. incapacitan por No puede enfermedad. declarar. Bueno, yo lo que no he entonces- entendido, un inciso solo, perdona, Sí. lo que no he entendido es que entre las cosas es, bueno, me voy al juzgado, le reclama a Antonio David, pide cárcel para él, Sí, que es una penal. cosa Sí, sí, seria. sí, dice que Ha hecho, lo va tal por malos tratos, quebrantamiento de custodia, etcétera, etcétera, y quiere que el niño vuelva a casa. a los 18 años, además. Sí, porque dice Sí. que es secuestro del niño, Sí, que lo secuestro. secuestraron. Cuando realmente el niño estuvo 3 meses en casa de Antonio David Viviendo con él. y no mandó a nadie Nada. ni a buscarlo, No. ni llamó, ni reclamó. No. Y cuando Antonio David escribió en una revista, Que el niño estaba lleva con él. 3 meses en mi casa sin que su madre Ahí fue. haya No lo mandado, sé. A mí- mandó en ese momento Sí. A fue mí me a parece denunciarlo por secuestro. un poco secuestrar al raro, de niño. todas maneras, que sean las cosas así tan así. Porque si no, de repente, ¿para qué te metes A en ver, el jaleo de poner la tú denuncia tienes estas a tu hijo alturas fuera de y tu todo eso? casa sin llamarlo ni comunicarte Pero con yo él ni nada. no me creo tampoco que no haya Si yo que tengo haya la sido así, custodia, el niño está literalmente. conmigo. Pues Eso ellos es para creyeron nadie, que era ni porque padre. estaba preparando la boda y que prefería estar Ah, ahí y es más todo importante eso. tu boda que tu hijo. Mi hijo siempre Y será lo no, primero. pero bueno, pero No, después de todo, cuando Antonio David dijo lleva 3 meses en casa y normalmente pues tienen que venir a recogerlo. Sinceramente, Y si si nadie le viene a recogerlo, es muy raro. Pero yo de lo que sale por la boca de Antonio David también lo pongo en duda. Ah, por supuesto. bueno, pero por lo de pronto los niños Están con ahí, él. no sé yo. Y eso para mí ya es un punto. Bueno, lo veo. yo de entrada lo que veo es que la niña tenía muy claro que quería estar con su padre. También me sorprende que a estas alturas saques un poco todo esto cuando Antonio David ha vuelto a... Quiero decir, tiene una vida distinta, ha formado su propia familia, sí, eso tiene sí. a sus hijos. Es verdad que es una pelea que siempre ha tenido con ellos y que además a su hija la ves absolutamente metida de lleno en En la esa familia, sí. de Antonio Sí, sí, David sí. y de Olga, ¿no? Entonces a estas alturas salir con un malos tratos, a mí No sí lo que sé, a mí me resulta parece muy raro sorprendente. a estas alturas. Tú eres de Malos precisamente. tratos ¿Por qué esto- psicológicos. ¿Por sí, qué sí. esto no Sí, lo psicológicos, denunció sí. antes? ¿Por qué lo denuncia ahora? Ahora. Porque, Cuando estamos- porque dijo que quería tener esto continuado y si es que no esperara ahora, no podía ir por lo penal, tenía que ir por lo civil. por lo civil. Y entonces por lo civil no hacía tanto, no puedes pedir Bueno, cárcel. yo solo espero una Ellos lo cosa. estudió todo, está todo estudiado. Gracias a poner esta denuncia, y no salga será- todo a la luz. ¿Y no será también que necesitamos dinero y que empezó ya ¿Y la qué vida- dinero va a conseguir con esta denuncia? Empezó Pues con entrevistas, programas. a lo mejor. Programas, Las entrevistas las tendría entrevistas. igual, ¿eh? Entrevistas las pero tendría valen igual sin más. poner la denuncia. Valen más, si no, vamos a ¿Y ver. cómo empezó qué con pasa. programas? ¿A qué te refieres? Con Hable con ellas, todo eso. Claro, que Ella ha nunca vuelto a dijo la atención. tele. Ya, bueno, hablé con ellas que vamos, hizo ahí un Dos ridículo abriles, pero, estrepitoso. pero entró en el juego. Sí. Pero no que por siempre poner la decía que denuncia, no. eso fue antes. No, pero quiero decir, como necesitamos dinero, ahora empezamos a revolver otra Bueno, vez porque lo otra de las antiguo. cosas es que estaban arruinadas. ¿no? Están sí. Sí, porque Debe muchísimo dinero. tiene que pagar la Hacienda lo de la herencia, el impuesto Y- de sucesiones, y- pero bueno. Y entonces metes a tus hijos, a tu ex y vuelves a revolver todo. No lo veo normal, la verdad. Bueno, No, muy normal no en todo sé. esto No. no es, pero yo como Laura que decíamos, no hay, ¿sabes qué le van a poner a esa niña para que hable y tal? Bueno, pues al final la, Que van a la ha hablar- puesto va- su madre haciendo que Lo que declare está en el claro es que juzgado, ¿no? esto lo que va a tener es una repercusión mediática muy fuerte cuando Enorme. tenga que declarar la niña frente a su madre, las dos solas, eso es muy fuerte, Eso porque es al fuerte, niño lo ¿eh? incapacitan, porque si no, podían ir los dos juntos contra la madre, pero No. un cara a cara va a ser bastante fuerte. Y no hay Me nada gustaría peor estar ahí, me que un gustaría cara- estar ahí. Casi pero más si a no las me bodas. coincide con la boda. Y si lo incapacitan, tiene que solicitar la tutela alguno de los dos, o los dos, Sí. o cómo es. Que la hagan Pero compartida. es que No lo sé, son los dos mayores de edad, la niña Pero tiene si lo 20 años. incapacitan, No, es tú mayor tienes que de edad. tener Ya, un ya, sí, un sí. tutor. Sí. Bueno, ella quiere Al que niño, vuelva a niño, casa. El niño quiere que vuelva Bueno, a casa. quiere que vuelva a casa De aquella manera, mediáticamente. de porque, aquella hija, manera, si porque
quisieras que quiere. volviera a casa, No. a tu hijo lo invitas a tu boda y lo Sí. tienes 2 A meses tus antes. hijos. Bueno, Bueno. con la niña no se lleva ya, pero con el niño, Su si se hija. lleva tanto, Bueno, a tu boda lo sí, llevas. pero Dijo es que una no, de que- las cosas, Dijo ¿no? que a su boda no iban niños pequeños, pero fue la hija de Terelu, que es un Te año iba a más decir, pequeña. yo es más pequeña. En fin, pues con este tema acabamos. No me nuestra- digas. Que ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado. La semana que Ya viene pasa. empiezo con Superviviente. La semana que viene Supervivientes, No, que por empieza favor, el 20. A partir del sí. 20 vamos a tener aquí tertulia de Supervivientes. ¿Qué haríamos sin ti sobreviviendo en este programa? La próxima semana volvemos con muchos más temas. Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana.